Hoy les traigo la segunda práctica de la materia de lenguajes de interfaz, donde estamos usando el MSP430G2553 de Texas Instruments. En esta segunda práctica les voy a mostrar un ejemplo del uso del módulo de la UART del MSP. Esta es una práctica donde lo que haremos es presionar un botón del teclado de mi computadora y dependiendo de qué botón presiono serán los LEDs que me encenderá el MSP. Vamos a pasar directamente a lo que es el código. Después ya les mostraré la práctica en el MSP para que vean los resultados. Lo primero que haremos es apagar el Watchdog, porque en esta práctica no lo vamos a usar. Después lo que haremos es direccionar todo el puerto 1 y todo el puerto 2 para poder usar todos los pines de cualquiera de los dos puertos. Seguido de eso, lo que haremos es configurar la UART. Todo este segmento es lo que vendría siendo la configuración de la UART. Todas estas líneas son necesarias para hacer que la UART funcione. Entonces todo esto es la configuración de la UART. Ahora seguimos con la inicialización de los puertos. Lo que va a ir haciendo nuestro puerto, para empezar lo que haremos es iniciar con todos los puertos apagados. Esto es para que todos nuestros LEDs inicien apagados. No van a hacer nada hasta que nosotros presionemos un botón. Aquí en este UKBuf es nuestro buffer de entrada. Lo que nosotros vayamos presionando en el teclado se va registrando en el UKBuf. Lo que hacemos aquí es lo que tenga UKBuf lo enviaremos al registro 5. Entonces en el registro 5 se irá almacenando lo que nosotros vayamos presionando en el teclado, que lo recibe mediante el UKBuf y ya lo redirigimos al registro 5. Aquí le daremos inicio a nuestro CIF. Si UKBuf envía al registro 5 un número 1, entonces lo que hará es encendernos el puerto 1.7. Si lo que está en UKBuf es igual a 1, vendrá y hará el movimiento 1, que es encender el puerto 1.7. Si no es 1, se saltará todo lo que esté en movimiento 1, lo va a saltar y checará el siguiente movimiento, que es el movimiento 2. Si es un 2 lo que hay en el buffer, lo que haría es encendernos el puerto 2.4. Siempre y cuando hay un 2 en el buffer. Si no es un 2, hará lo mismo, que es saltarte ese paso 2. No lo va a hacer porque no hay un 2. Si hay un 3, hará el movimiento 3. Si hay un 3, hará el movimiento 3. Siempre y cuando sea un 3. De igual manera, si no es un 3, de igual manera se salta. En el número 3, lo que hará es encender los LEDs que estén conectados al puerto 1.4 y 1.7, ya que estos son los puertos que estamos dirigiendo aquí. Si no es un 3 lo que hay ahí, pues se lo salta. No lo va a hacer. Entonces viene el siguiente. Si es un 4, hará lo que hay en el movimiento 4. Que es encendernos el puerto 1.3. Siempre y cuando sea un 4. Si no es un 4, de igual manera se salta. Si hay un 5,
lo que hará es encendernos los LED del puerto 1.3, 1.7 y 2.3, siempre y cuando el número que está en el buffer sea un 5. O sea, si presionamos la tecla 5, si no es el 5, se salta el movimiento 5. Si es un 6, hace el movimiento 6. El movimiento 6 se trata de encender los LEDs que están conectados al puerto 1.3, 1.4 y 2.4. Siempre y cuando sea un 6. Mientras no sea un 6, pues no va a hacer el movimiento 6. Entonces lo salta, no va a hacer nada. Si es un 7, lo que está en el buffer, lo que va a hacer el movimiento 7 es encendernos el puerto 1.3, 2.3 y 2.4. Si no es un 7, se salta el movimiento 7. Si hay un 8, realiza el movimiento 8, que es encendiendo los LEDs del puerto 1.3, 1.4 y 1.7. Si no es un 8, se salta el movimiento 8. Si es un 9, lo que está en el buffer realiza el movimiento 9, que es encenderlo todos los LEDs con lo que estamos trabajando, que vendrían siendo los puertos 1.3, 1.4, 1.7, 2.3 y 2.4. Y por último, si presiono un 0, hará el movimiento 0, que es apagarnos todos los LEDs sin importar en cuál movimiento esté. Simple y sencillamente me va a apagar todos, ninguno va a quedar encendido, todos los LEDs se apagarán. Esos serían todos los casos. Ahorita procedería a mostrárselos ya en el MSP y en el Proto ya funcionando. Bueno, ahora procederemos a cargar el código en el MSP. Bueno, presionamos 1, enciende el LED del puerto 1.7. Si presionamos 2, se apaga el LED del puerto 1.7 y enciende el LED del puerto 2.4. Si presionamos 3, se enciende el LED del puerto 1.7 y el LED del puerto 1.4. Si presionamos 4, apaga el LED, los LED del puerto 1.7 y 1.4 y enciende el LED del puerto 1.3. Si presionamos 5, enciende el LED del puerto 1.7, el LED del puerto 1.3 y el LED del puerto 2.3. Si presionamos 6, enciende el LED del puerto 2.4, el LED del puerto 1.3 y el LED del puerto 1.4. Si presionamos 7, enciende el LED del puerto 2.4, el LED del puerto 2.3 y el LED del puerto 1.3. Si presionamos 8, enciende el LED del puerto 1.7, el LED del puerto 1.3 y el LED del puerto 1.4. Si presionamos 9, encienden todos los LEDs. En este caso son todos los puertos, es decir, el puerto 1.7, el puerto
1.3, el puerto 1.4, el puerto 2.4 y el puerto 2.3. Si presionamos 0, se apagan todos los LEDs. Bueno, esto sería todo con la segunda práctica.